Vale, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar con vosotros porque aunque me gustaría veros, pero bueno, sé que estáis al otro lado de la pantalla. Vamos a ver iba a deciros un resumen, pero de alguna forma lo que vamos a ver no es que sea un resumen. Lo que va a ser es ver de la forma que podemos, dado que estamos pues trabajando online, cómo la contabilidad se relaciona con el presupuesto. ¿Qué relación tiene la contabilidad con el presupuesto? Porque aunque el presupuesto es un presupuesto anual, la contabilidad también sigue los pasos del presupuesto. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? El objetivo de la contabilidad es que se refleje el patrimonio, la situación financiera, cómo se va ejecutando el presupuesto y los resultados que van apareciendo en todo el mecanismo de, en este caso, las entidades locales, en el momento que van gestionando todas aquellas actividades y aquellos servicios que tienen que dar a los ciudadanos. Luego, la contabilidad lo que va a hacer es que en cada momento va a reflejar también qué situación, qué patrimonio posee la entidad local y la situación en que se encuentra ese patrimonio. Las variaciones, por ejemplo, si una entidad local tiene un edificio, puede ser que el edificio no se esté usando. Puede ser que el edificio se vaya a ir usando o se vaya a alquilar y como se va a alquilar, pues se van a hacer unas obras. Esas obras van a generar unos gastos. Cuando la obra está acabada, ese edificio se va a alquilar. Cuando se alquila el edificio, se van a generar unos ingresos. Pues todos esos movimientos, que son movimientos económicos, tienen que reflejarse fielmente en la contabilidad de la entidad. También es importante el tener en cuenta que la contabilidad pública de una administración local, que es lo que vamos a ver hoy, pues va a determinar que se puedan utilizar mejor los ingresos para ofrecer a los ciudadanos pues unos servicios. ¿Por qué? Porque se ve dónde se necesita, por ejemplo, más dinero, donde a lo mejor en un presupuesto pues se ha apartado una cantidad de dinero para dar un servicio. Y luego cuando ese servicio se está dando, imaginaros que el servicio son unos cursos para gimnasia de las personas mayores y se ha apartado un presupuesto de X dinero. Pero luego se ve que las personas mayores, muy pocas, se están apuntando a esas clases, con lo cual, cuando se va contabilizando, se va viendo que ese servicio no es un servicio que esté resultando positivo para los ciudadanos, porque si miramos el gasto y el beneficio que va a dar a los ciudadanos, pues no está compensado. Entonces, en la contabilidad es donde vemos cómo van funcionando aquellas gestiones que vaya haciendo la administración. Luego también, como vosotros sabéis, cuando llega el final del ejercicio hay que hacer la cuenta general, que es uno de nuestros temas, ¿verdad? ¿Y qué es la cuenta general? Pues es un conjunto de documentos y de estados de la entidad local. ¿Cuándo tiene que elaborar la entidad local esta cuenta general? Pues al final del ejercicio. ¿Qué va a utilizar para poder generar este documento o estos documentos? Pues lo que tiene que utilizar es todos los apuntes contables que durante todo el ejercicio se han venido apuntando. Luego hay cuentas, por ejemplo, que las entidades locales tienen que
que dar pues, al Estado, a la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que van a utilizar? Pues van a utilizar pues, sus apuntes contables. Hemos visto como un pequeño conjunto de aquellos objetivos que tiene la cuenta general. Como os decía antes, la cuenta general continuamente está trabajando con el presupuesto, con más cosas, pero sobre todo con el presupuesto y con el patrimonio. ¿Y cómo puede funcionar? ¿Qué reglas o qué normas sigue la contabilidad de una entidad local, por ejemplo? Pues va a utilizar las instrucciones de contabilidad local y también los planes de cuentas locales. ¿Qué son estas instrucciones de contabilidad local? Pues estas instrucciones lo que contienen es un conjunto de normas que se denominan reglas. Como anexo a cada una de ellas se va a incluir la correspondiente, el plan, o sea, el plan, los planes de cuentas anuales. Entonces, instrucciones de la contabilidad local son reglas o conjunto de normas que van a servir para que la contabilidad se haga de una forma ordenada y de acuerdo con la ley. Y estos planes, los planes de las cuentas locales, van a ser anexos que lleva cada instrucción que corresponde a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Administración del Estado a la Administración local. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a mirar, el Plan General de Contabilidad Pública del Estado es como la base de todos los planes generales de contabilidad que luego pueda haber locales o autonómicos. En el Estado tenemos el origen y luego los planes de contabilidad, en este caso nuestro local, se tienen que adaptar a esas reglas que ha puesto el Estado para su propia contabilidad. Y los planes de cuentas locales, pues, ¿qué van a adaptar? Van a adaptar también los planes de cuentas del Estado a el plan de cuenta local. ¿Qué planes nos vamos a encontrar? Pues si vemos lo que es la legislación de estas instrucciones y de estos planes, encontramos órdenes. Tenemos importantes dos órdenes, la orden 1781 y 1782/2013, que están de acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Qué artículo? El 203.1. ¿Y qué es lo que hacen estas órdenes? Pues como os estaba diciendo, adaptan a las entidades locales el Plan General de Contabilidad Pública, que es un plan estatal. Hemos visto 2013, han pasado 10 años. Ya sabéis lo que pasa con el derecho. Está vivo, continuamente se va modificando. Entonces, el Plan General de Contabilidad Pública del Estado se ha modificado. ¿Cómo se ha modificado? Pues mediante una orden, la 1970-2016. Entonces, al modificarse el Plan General de Contabilidad Pública del Estado, mediante esta orden, ¿qué ha habido que hacer? Pues ha habido que revisar también los planes de las cuentas locales. Y entonces, esta modificación de los planes locales se ha realizado mediante la aprobación de la Orden 1364-2018. Entonces, vemos que estos planes de las cuentas locales, ahora mismo, ya desde 2018, están adaptados y están modificados para que se adecuen a lo que es el Plan General de Contabilidad Pública. Y seguro que el Plan General de Contabilidad Pública estará trabajándose para más modificaciones y posteriormente habrá que hacer una modificación también en lo que es el Plan General de las Cuentas Locales. ¿Para qué? Para que se adecue
a lo que dice el Plan General del Estado. Aquí vamos a ver algo importante. Vamos a ver cómo las instrucciones, estas instrucciones de contabilidad pública, tienen distintos modelos. Los distintos modelos dependen de que la localidad o el municipio tenga determinado presupuesto y tenga determinados habitantes, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esas instrucciones van a tener modelos diferentes, normal o simplificado. Vamos a seguir viendo. Si nos fijamos en la instrucción del modelo normal de contabilidad local, vemos que tiene su aprobación en aquella orden que vimos de 2013, la 1781. ¿Qué hace esta orden? Aunque nos parezca antigua, pero de alguna forma está derogando otra que era anterior. Era anterior porque estaba de acuerdo con la orden 1037 de 2010. ¿Me oís con eco? Voy a quitarme los auriculares por si acaso fueran los auriculares que no estuvieran bien. No, a veces se te va como la voz, pero igual son los auriculares, sí. Igual, ¿me oyéis ahora mejor? Bueno, tú sigue hablando y yo te cuento, a ver qué tal, porque tampoco se te oía muy mal, ¿eh? O sea, alguna vez yo... Pero ha sido ahora mismo que me he empezado a oír con eco. Vale. Vale, muy bien. Un momentito que voy a poner esto en chiquitillo. A ver, ahí, vale. Bien, sí, entonces, efectivamente nos decía una compañera que se oía doble. Se oía doble. Ahora oís bien, ¿verdad? Sí, dice que ahora se oye mejor. Eran los auriculares, sí, que no deben funcionar bien. Vale, entonces, ¿qué vemos? Instrucción del modelo normal de contabilidad local. Habéis hecho el segundo caso práctico. ¿O el segundo o el primero? Ahora no me acuerdo, yo creo que era el primero. Entonces, aquí vemos este modelo normal de contabilidad local. ¿De qué depende? ¿De qué depende que utilice una entidad local el modelo normal? Pues depende de que su presupuesto, aquí, sea superior a 3 millones de euros. Eso sin tener en cuenta los habitantes de esa población o de ese municipio. Pero en el caso de los municipios que tengan más de 5.000 habitantes, deben tener un presupuesto superior a 300.000 euros. La reforma, porque aunque vemos que esta orden es de 2013, como os decía, y nos puede parecer que es ya antigua, ¿por qué se llevó a cabo? Pues se llevó a cabo, como veíamos antes, porque hubo novedades que se introdujeron en el Plan General de Contabilidad Pública que se había aprobado en 2010. Y entonces, ¿qué había que hacer? Pues había que conectar lo que era la instrucción de contabilidad local con las instrucciones de contabilidad de la Administración General y también de la Administración Institucional del Estado. ¿Qué contiene la orden? La orden de 2013, pues contiene también disposiciones transitorias, que es lo que muchas veces se hace en las leyes. Se hace una ley, pero cada materia tiene un momento para ponerse en práctica. Pues también la orden 1781-2013 incluye unas disposiciones transitorias para la apertura y la elaboración de las cuentas del ejercicio 2015. ¿Y qué es lo que también está incorporando? Pues anexos a la instrucción y al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local. Vale, pues hemos llegado aquí, hemos visto
lo que era el modelo normal de contabilidad local. A ver, voy a ponerlo otra vez. Aquí, pantalla completa. Vale. Bien. Hemos visto que tenemos el modelo normal, pero también tenemos el modelo simplificado. Y entonces, este modelo simplificado, ¿dónde vamos a encontrarlo? En la orden 1782 de 2013, que va a establecer un tratamiento contable simplificado, dependiendo de los habitantes y el presupuesto que tenga la administración local. Por ejemplo, aquellas entidades locales que tengan un presupuesto que no sea superior a 300.000 euros, sin tener en cuenta su población, y las que tengan un presupuesto que supere los 300.000 euros, pero no exceda de los 3 millones, siempre que su población tampoco supere los 5.000 habitantes, puede utilizar el plan de cuentas local simplificado, que está anexo a la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local. Ya mucho más moderno, de 2021, tenemos una última orden, que es la 836/2021, por la que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. Estas normas de consolidación, siempre de acuerdo con lo que dice el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es una adaptación al sector público local de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público del Estado. Y entonces, esta orden solamente tiene un artículo que aprueba las normas sobre cómo se va a llevar a cabo la consolidación de cuentas anuales en el sector público local. Entonces, cuando vosotros, por ejemplo, veis pues los departamentos de contabilidad de vuestras administraciones locales, tienen que estarse manejando con estas instrucciones y con estos planes para llevar a cabo pues lo que es la gestión contable. Pero no solamente se van a fijar en estas órdenes que nosotros hemos visto, sino que la contabilidad de cada una de las administraciones, sean locales o no lo sean, o sean del Estado o de una comunidad autónoma, tienen que tener en cuenta los principios contables. Entonces, estos principios contables lo que deben perseguir es reflejar de una forma lo más real posible la situación económico-financiera de la entidad local. Cuando se cumplen los principios contables, esto va a garantizar que la imagen del patrimonio y de la situación financiera de esa entidad local es correcta, es mucho más correcta. O sea, los principios contables son como las reglas que están llevando a la contabilidad a un final, como a un final feliz, se puede decir. Y es donde se tiene que apoyar toda la contabilidad de una administración de cualquier tipo. ¿Qué principios contables tienen que tener en cuenta en esos departamentos de contabilidad de vuestros lugares de trabajo? Pues tenemos muchísimos principios. La verdad es que son muchos los principios. El principio de entidad contable, ¿qué quiere decir? Quiere decir que constituye una entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. Ahí entra cualquiera de nuestras administraciones públicas. ¿Qué es lo que pasa? Que una entidad contable, que hemos visto que va a ser una entidad con personalidad jurídica y presupuesto propio, que forme cuentas y que las rinda, si es necesario, la entidad, la que sea, porque aquí ahora estamos en todo tipo de entidades de administraciones, puede también crear unas estructuras más pequeñas
que aquí se llaman subentidades. Estas subentidades contablemente van a estar coordinadas con la entidad contable. Ese es el primer principio, el principio de entidad contable. Y como hemos visto, si es necesario, con subentidades que estén coordinadas con la entidad contable. Principio de gestión continuada. ¿Qué se entiende? Que esa actividad de la entidad contable va a seguir funcionando por tiempo indefinido. Entonces, no va a tener como meta liquidar el presupuesto, sino que lo que va a tener como meta es seguir utilizando ese presupuesto, ese patrimonio, y no tiene un objetivo a corto plazo, sino a largo plazo. Luego también tenemos el principio de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Pues que los criterios que se han asumido son criterios que se tienen que mantener en el tiempo. Solamente van a cambiar cuando las circunstancias hayan cambiado de tal manera que pidan que se cambie ese criterio, pero porque las circunstancias han cambiado. Hay que tener muy en cuenta que los criterios tienen que ser criterios tomados a largo plazo, pero siempre de acuerdo con las circunstancias del momento. Principio de importancia relativa. ¿Qué quiere decir este principio? Pues un poco parecido al que vimos antes. El principio va a servir hasta que deje de servir. Si ha dejado de servir, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarlo, pero siempre teniendo en cuenta que se sigan respetando lo que es las normas que están regulando la contabilidad. O sea, las normas legales siempre se tienen que respetar, pero dentro de ese respeto, si ese principio hay que modificarlo, se modifica, porque el principio no es un principio fijo y cerrado, tiene una importancia relativa, es flexible a los cambios. Principio de registro. ¿Qué se debe hacer? Que hemos dicho que la contabilidad es la imagen fiel del patrimonio, del presupuesto de una entidad. Entonces, ¿cómo tiene que quedar? Tiene que quedar registrado. Luego tenemos diapositivas en las que vamos a ver pues un poco como si fuera un registro más bien casi, no os digo manual, pero casi. Vosotros, si algunos trabajáis en departamentos de contabilidad o presupuestarios, veis que todo lo estáis haciendo mediante programas presupuestarios y contables. Principio de prudencia. Este principio es muy interesante porque aquí vemos que por el principio de prudencia, de los ingresos que no sabemos si realmente los vamos a obtener, solamente se contabilizan aquellos que efectivamente están realizados a la fecha del cierre del ejercicio. Los potenciales o que tienen una condición para poderse obtener, esos no se van a contabilizar hasta el momento en que efectivamente se hayan obtenido. Pero en cambio de los gastos, por el principio de prudencia, se van a contabilizar no solamente los que estén efectivamente realizados, sino también los que se sepa que se van a llevar a cabo y aquellos que pueda haber un riesgo de pérdida, tanto si es de este ejercicio o del ejercicio anterior. De aquí habría que distinguir también, por el principio de prudencia, aquellas pérdidas potenciales o las pérdidas que se pueden revertir y aquellas otras pérdidas que son irreversibles, que es que se va a perder sí o sí. El séptimo principio es el principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que representen.
y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Nosotros, si vamos a realizar, por ejemplo, una obra, la obra que dijimos en esa casa que queremos alquilar, por el principio de devengo, ¿cuándo vamos a reflejar ese gasto? ¿Cuando ya nos han acabado la obra? No. Cuando ya tenemos claro el presupuesto que tenemos y que vamos a hacer la obra. Y entonces, después, los gastos que se puedan originar, que puedan ser tipo extra, vamos a decir, pues se van a ir imputando, pero cuando se vayan a ir realizando. Entonces, no vamos a devengar en el momento que pagamos, vamos a devengar en el momento en que tenemos autorizado ese gasto. ¿Vale? Muy bien. Principio de la imputación de la transacción, es el octavo principio. ¿Cuándo debe hacerse y dónde debe hacerse? Pues la imputación de ese movimiento contable se va a efectuar en activos o en pasivos, en gastos o ingresos, sean anuales o plurianuales, de acuerdo con el plan de contabilidad pública y las normas que rijan la contabilidad de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento. El principio noveno es el principio del precio de adquisición y como norma general todos los bienes, también los derechos y las obligaciones, deben figurar con su precio de adquisición o con el coste de producción. Las obligaciones, en cambio, porque aquí tenemos bienes, derechos y obligaciones. Las obligaciones se tienen que contabilizar por su valor de reembolso. Pero el principio de precio de adquisición se debe respetar siempre. Como pasa siempre, como la vida a veces no es como nosotros queremos que sea, habrá veces que a lo mejor ese precio de adquisición no se pueda respetar. Se necesitará una autorización para no respetarlo y se podría rectificar, pero siempre con una autorización. Principio de correlación de ingresos y gastos. Cuando nosotros vemos o un presupuesto o la contabilidad, tiene que haber una correlación entre los gastos y los ingresos. Ya sabéis que gastos e ingresos, la cantidad va a ser la misma. El resultado económico patrimonial de un ejercicio, ¿de dónde lo obtendremos? Pues veremos qué diferencia hay entre los ingresos y los gastos económicos que se han realizado en ese periodo. Y el resultado nos va a dar, pues, un resultado o positivo o negativo. Vamos a tener o déficit o vamos a tener beneficios. El octavo principio, como veis hay muchos principios, es el principio de no compensación. No se pueden compensar las partidas del activo y del pasivo en el balance, ni tampoco los gastos y los ingresos de la cuenta de resultado, del resultado económico patrimonial. Entonces, lo que hay que hacer es que no se pueden compensar. Sabemos que no se pueden compensar. O tenemos déficit o tenemos beneficio. Y ya, por último, el principio de desafectación. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos de carácter presupuestario se van a destinar a financiar cualquier gasto. La totalidad de los gastos de esa naturaleza. No existe una relación directa entre los ingresos y los gastos. Pero claro, aquí también encontramos que hay ingresos, por ejemplo, las subvenciones o las transferencias que están afectados, que esos ingresos sí que se tienen que gastar para aquellos gastos para los que nos han aprobado esa subvención o esa transferencia. Muy bien, pues tenemos entonces
el panorama de todos esos principios. Y ahora vamos a ver cómo la contabilidad se va haciendo en cada uno de los movimientos del presupuesto. Ya sabéis que tenemos el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos. Entonces vamos a ir viendo un pequeño repaso del ciclo presupuestario. Tenemos primero la elaboración del presupuesto. Ahora mismo estamos fuera de la contabilidad. Estamos en el principio. Se elabora el presupuesto, se presenta, se tramita, entra en debate en el pleno, se aprueba y se publica. Entonces ya tenemos nosotros nuestro presupuesto elaborado y aprobado. Ahora entramos en este cuadrado amarillo. Aquí, en este momento en la ejecución, es donde el presupuesto y la contabilidad están unidos como si fueran pareja. ¿Qué tenemos? Como os he dicho, los dos grandes presupuestos, el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. Según vamos gastando, para ir ejecutando el presupuesto de gastos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay que autorizar un gasto, hay que comprometerse, hay que reconocer que hay una obligación de pago porque ya nos han hecho el trabajo o nos han llevado el suministro, y luego hay un pago. El pago extingue la obligación. Extingue, madre mía. Vale, pues entonces, en cada uno de estos movimientos, la contabilidad va apuntando. Nosotros no lo vemos porque cuando nosotros estamos trabajando, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos metiendo las cifras y el programa va haciendo todos los apuntes contables. Pero si nosotros lo viéramos o fuéramos del siglo pasado o de más atrás, pues ¿qué veríamos? Cómo se iba apuntando cada uno de los movimientos. Eso en el presupuesto de gastos, pero en el presupuesto de ingresos, ¿qué tenemos? Reconocimiento del derecho de cobro, la contabilidad lo va a apuntar, y el cobro. ¿Qué hace el cobro? El cobro también extingue el derecho que tiene la administración de cobrar. Entonces, aquí es donde tenemos esa cooperación de la contabilidad con el presupuesto. Cuando luego llegamos al control, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se va a utilizar toda nuestra información que la contabilidad nos ha ido apuntando para coger y para controlar. Que ese control puede ser un control interno de intervención o puede ser un control externo, cuando la administración local tiene que enviar la información a la comunidad autónoma, la información contable patrimonial, a la comunidad autónoma y al Estado también, al Tribunal de Cuentas. Y entonces, ¿qué uso vamos a hacer? Vamos a hacer uso de todos los apuntes que la contabilidad nos ha dado en esa ejecución de nuestro presupuesto. ¿Cómo contabiliza la ejecución del presupuesto de gastos? Primero, la apertura del presupuesto. Tenemos unos créditos iniciales que la contabilidad va a apuntar. Va a haber un cambio en esos créditos. Cada vez que esos créditos cambian, el departamento de contabilidad, ese cambio lo va a reflejar en su contabilidad. Si se retienen créditos que no queremos que se gasten en otra cosa nada más que en la que nosotros necesitamos que se gaste, y se hace un documento de retención de crédito. Ese crédito va a tener un apunte contable.
esa retención, perdón. Modificaciones de créditos. Y aquí entran los créditos extraordinarios, suplementos, ampliaciones de créditos, transferencias o las incorporaciones de remanentes. Cada modificación va a tener un apunte contable. Y estamos aquí en el principio, se puede decir, el principio y luego ya cómo se va gestionando y se va ejecutando ese presupuesto. En cada cosa que hace el gestor, cada cosa, cada gasto que hay, cada ingreso que hay, cada modificación que hay de ese presupuesto, la contabilidad, ¿qué es lo que hace? Lo va apuntando. Cuando llegamos a la ejecución del gasto, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues los gastos autorizados, comprometidos, el ADOK. La ejecución del gasto son los documentos ADOK. A, de autorización, comprometidos, D, reconocidos, O, y el K, de pagos. Hay un reintegro de gasto porque nos tienen que devolver, por ejemplo, un dinero, una tasa, lo que sea, nos lo tienen que devolver. Entonces, reintegro de gastos. ¿Qué hace el departamento de contabilidad? Lo apunta también. Todo lo tenemos ahí apuntado. ¿Y cómo se apunta? Esto nos puede parecer como, dice, esto es arcaico. Exacto, es arcaico. Es arcaico porque nosotros tenemos nuestro programa y en nuestro programa todo se hace sin que nosotros lo veamos. Nosotros metemos los datos, los ponemos en cada uno de sus sitios y se hace. Pero lo que hacían las personas, los contables, antes, y por ejemplo, yo utilizo este libro, que es un manual de contabilidad pública, que es del CEF, y cada año o cada vez que sale una nueva edición me la compro. ¿Cómo está el libro por dentro? El libro por dentro todo lo que tiene son los asientos contables, pero estos asientos. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que se abre el presupuesto y aquí se hace el movimiento contable. El movimiento contable de una cuenta a la otra. Y estamos en la apertura del presupuesto, con lo cual vamos a tener dos cantidades iguales. Y esas cantidades se van a coger y se van a colocar aquí, en el principio. O sea que en el principio del año, de la vida del presupuesto, ya está la contabilidad cambiando mediante los asientos los ingresos que tenemos de un sitio al otro. No nos vamos a parar mucho en estas partes porque si queréis, yo tengo aquí montones de asientos, pero en realidad lo único que tenemos que ver, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿qué vemos? Importante, total de presupuestos de gastos y total de presupuestos de ingresos. Tienen que estar equilibrados. Esto es, vamos, obligatorio. Tiene que estar equilibrado. Y veis que cada una de las cantidades, si nosotros vamos a gastos de personal que tenemos de operaciones corrientes en el capítulo 1 del estado de gastos, ahí vemos esa cantidad. Pues si nosotros empezáramos el primer mes, primera nómina, ¿qué haría la contabilidad? Y iría restando ese dinero que se está gastando en esa primera nómina y se iría todo modificándose. ¿Cómo se haría? Se haría de esta manera. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que decimos? Pues los créditos que tenemos. Esto no lo vemos ahora, esto no lo podemos ver. No lo podemos ver porque vamos a ver las partidas, por ejemplo, vamos a ver cómo van cambiando de un sitio al otro según se vaya gastando.
las modificaciones que decíamos antes, las modificaciones que se vayan a hacer a lo largo del ejercicio. Esas modificaciones también se van a ir cambiando, se van a ir reflejando contablemente. Se va a ir modificando, todo se va a ir modificando. ¿Y quién lo va a modificar? Pues el Departamento de Contabilidad, porque todo tiene que estar lo más real con el momento de ese presupuesto. Pero no solamente del presupuesto, sino también del patrimonio de esa entidad. Vamos a ver todo. Los gastos, aquí tenéis de los gastos extraordinarios o los suplementos. Todo se tiene que coger y se tiene que ir cambiando. ¿Qué es la contabilidad? Es el movimiento. ¿Y qué hace la contabilidad? Simplemente reflejar la realidad económica y financiera de esa entidad. Aquí vemos otra vez lo mismo. Cada vez que nosotros vayamos a ver un movimiento, una modificación, hay una modificación y ¿qué tenemos? Del presupuesto corriente, ¿a dónde nos vamos? A la modificación del presupuesto de gastos. ¿Y qué modificamos? Modificamos los créditos. Entonces, va a haber siempre un cambio de un sitio a otro. Si lo que se ha hecho es que ha disminuido el presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, imaginaros que creíamos que íbamos a tener un ingreso y ese ingreso no lo podemos tener porque es una deuda que nos es imposible cobrar. Nosotros vamos a hacer el documento que justifique que ese ingreso no podemos cobrarlo porque es una deuda incobrable. Entonces, ¿qué va a hacer la contabilidad? ¿Qué va a hacer la contabilidad? Lo va a reflejar. ¿Y cómo lo refleja? Pues del presupuesto del ejercicio corriente, que pensábamos que sí que lo íbamos a cobrar, a bajas por anulación. O anulación o bajas por ingreso incobrable. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues voy a ver la hora un momentito. Tenemos poco tiempo. Vale, pues os he metido muchas diapositivas porque es que os quería meter lo que era todas las fases de ejecución del presupuesto de gastos. Entonces aquí tenemos el ADOK que os decía, la autorización del gasto, el compromiso, el reconocimiento y la extinción de la obligación o el pago. Entonces, todo esto son esos movimientos que vamos a tener siempre la ejecución del presupuesto de gastos, pero que siempre se va a corresponder con el movimiento y el fiel reflejo de la contabilidad pública. Aquí os he metido más, pues eso, más asientos para que luego lo veáis. Esto mismo, es lo mismo. Esto, ¿qué es lo que hace? Vemos que los documentos, ¿qué son? Son documentos contables. O sea, que son documentos que están reflejando un momento del presupuesto y también de lo que es el apunte contable. Estamos en ingresos ahora. Entonces, en el presupuesto de ingresos, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar contabilizando y apuntando las previsiones iniciales del ingreso. ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que creemos que vamos a obtener? Cuando veamos que hay modificaciones ya, hay unas modificaciones de esas previsiones iniciales, hay que apuntarlo. Cuando ya se ejecuta el ingreso, ¿cuándo se ejecuta? Cuando los derechos reconocidos no los han pagado o cuando también nos han pagado los cobros realizados. El ayuntamiento tiene derecho a cobrar el IBI. Cuando ha cobrado el IBI de uno de los ciudadanos, el derecho reconocido ya se ha ejecutado. Anulación de derechos, lo que os decía. Hay anulaciones de derechos
¿Por qué? Porque hay anulaciones, por ejemplo, de liquidaciones que estuvieran mal, o hay liquidaciones que se han fraccionado. Entonces no la vamos a cobrar toda junta, sino en 2 o 3 veces. Devolución de ingresos indebidos. Yo lo que quiero es que veáis el mecanismo de ejecución del presupuesto para dar servicios a los ciudadanos y apunte de la contabilidad de cada uno de esos movimientos, porque en realidad esa es la función de la contabilidad pública, el reflejar cada uno de los movimientos del presupuesto y del patrimonio. Lo que decía aquí, cancelación de derechos, insolvencias, se cobra en especie. Nosotros pensábamos que íbamos a cobrar 300.000 euros y nos dan un cuadro. Y hasta que no cobremos el cuadro, tenemos el cuadro solo. ¿Pero qué le ponemos? Pues eso se tiene que reflejar también. Esto lo vamos a pasar simplemente aquí en ingresos. ¿Os acordáis que en el presupuesto de gastos, qué teníamos que tener? Teníamos que tener siempre gastos, ingresos, lo teníamos que tener pues en la misma cantidad, coordinado, la misma cantidad, aquí la misma cantidad. Esa es, en el fondo este es el asiento contable. ¿Y cómo vamos a ir? Vamos a ir cambiando las distintas situaciones de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Las distintas situaciones de lo que es nuestra situación financiera. Y la vamos a ir colocando en un sitio o en otro según se vaya modificando. ¿Cómo se contabiliza? Pues se va a llevar a las cuentas. ¿Veis aquí? Las distintas cuentas. Las distintas cuentas. Aplazamiento y fraccionamiento. Aquí tenemos la cuenta 443, que es de deudores, pero por aplazamiento y fraccionamiento. ¿Y a dónde lo llevamos? A la 433.2, derechos anulados de presupuesto corriente, por aplazamiento y fraccionamiento. No es que estén anulados para toda la vida. En este caso, están anulados hasta que nos lo paguen, que nos lo van a pagar a lo mejor dentro de 2 meses. Porque veis aquí arriba que son derechos anulados por anulación de liquidaciones. Esto ya no nos lo van a pagar nunca. Esa es la diferencia. Ir viendo si os interesa todo los asientos y demás, decídmelo para que yo os mande, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos es, pues eso, movimientos contables. Y tenéis algún caso práctico para que le echéis un vistazo. Simplemente para que le echéis un vistazo. Porque hay una cuestión y es que nosotros en nuestro trabajo no vamos a ver esto. Porque vamos a meterlo en un programa y lo va a hacer el programa. Entonces, solamente lo que tenemos es muy sencillo en realidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ver que la contabilidad lo que hace es reflejar el movimiento del presupuesto y del patrimonio de nuestra administración, que nosotros luego vamos a coger y vamos a querer sacar unos datos, vamos a dar a unos botones, vamos a poner unas fechas y nos va a salir todo. Pero que veáis cuál es el movimiento que hay detrás. ¿Vale? Estos son todos casos del libro. Son casos del libro. ¿Veis cómo quedaría? Nosotros tenemos nuestro programa y nosotros si hiciéramos en nuestro programa esta contabilización nos saldría así, como sale aquí. Los gastos de financiación afectada, los que antes os comenté, que aunque el principio de desafectación es el principio general, que todos los ingresos se van a utilizar para todos los gastos de su propia naturaleza
y a veces de cualquier otra naturaleza, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay gastos que tienen financiación afectada. Y aquí están las subvenciones, por ejemplo, de la Unión Europea y las transferencias del Estado, de las comunidades autónomas. Esos gastos van a estar afectados. ¿Y qué va a poner nuestra contabilidad? Lo va a reflejar, que ese ingreso está afectado a X gasto. Porque lo que hace la contabilidad, como os estoy ya aburriendo de decíroslo, es el reflejar fielmente cada movimiento de nuestro presupuesto. Y en este caso, cuando un gasto tiene una financiación afectada, lo tiene que recoger. Y aquí, pues, en el momento, por ejemplo, en que vas a coger y lo vas, ¿en qué momento ese gasto con financiación afectada cómo se va a reflejar? Y habéis visto que aquí tiene distintas opciones. Según pues las fuentes de financiación, según el momento en que se ha calculado y según el modo en que se cuantifiquen los ingresos. Entonces, se va a hacer de forma diferente en la contabilidad. Y bueno, ya esto ya es el cálculo que que no tenemos que hacerlo, claro, que lo hacen nuestros programas. Y bueno, pues deprisa y corriendo, pero yo creo que hemos acabado a tiempo. Y 29. Y si hay algún tema que os interese o que queráis ver, pues más casos, ya os digo que yo estoy siempre con el libro. Esperad un minuto, que voy a quitar. Sí, pues sale ya. Es este libro. Pero si queréis, es que de verdad que os lo escaneo tal. Yo no sé, a mí sí que me viene bien, pero yo no sé, no sé. No sé, porque claro, lo que está viniendo son todos tipo casos. Mirad. ¿Veis? Viene todo, vienen los asientos, cómo se hacen los asientos. Pero a mí me suena, yo me hice hace, yo qué sé, casi 30 años, me hice un curso de contabilidad, pero de contabilidad tipo contable con manguitos. Y se hacía así, pero claro, se hacía en un libro o en un cuaderno. Se hacía en un cuaderno. Entonces, ahora yo no sé hasta qué punto merece la pena, porque es que no tenemos necesidad. No, porque cogemos nuestros programas y es que vas cambiando y vas modificando y lo haces solo. El libro es este. Yo tengo bueno, si alguno quiere el libro, es que yo tengo la edición 8ª y la 7ª. Esta es la 9ª. Vamos, que se lo mando, ¿eh? Tengo 2, claro, el nuevo no se lo mando. Este es del año pasado, del 2022. Entonces, cada vez que sale una edición me la compro. Pero que los cambios en contabilidad, ya veis que lo único que puede cambiar es la orden. Porque luego los cambios son muy pocos. Entonces, si alguien, acordaros que vais a tener unas preguntas, porque ha habido algún alumno que ya había hecho todas las actividades, la verdad que vais muy bien, y pues falta esta. Entonces, no sé si él está aquí ahora, pero vamos, que hay que hacer esa actividad. Entonces, Silvia, ¿me dejas que la abra? Sí, claro, claro, claro. Sí, Vale. sí. Pues yo lo abro ahora mismo, os abro el documento y las preguntas, ¿vale? Y mañana ya tenéis la grabación. Pues que Perfecto. paséis buena tarde y muchas gracias por haber venido. Buena tarde. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.